¿Alguna vez nos hemos preguntado qué lleva a millones de personas a llamar a una colección de textos antiguos la Biblia, la palabra de Dios? Ujú. O sea, ¿de dónde sale esa convicción tan fuerte de que es más que historia o literatura? Es una pregunta fundamental, sí, y nos mete de cabeza en un área central de la doctrina cristiana, la bibliología. Justamente, hoy vamos a meternos un poco en eso, ¿no? Explorar qué cree el cristianismo sobre la naturaleza, el origen, la autoridad de la Biblia. Exacto. Y para esto, vamos a usar como guía los puntos clave de un texto sobre bibliología: inspiración, autoridad e inerrancia bíblica. La idea es, digamos, desglosar los conceptos centrales que explican por qué, para la fe cristiana, la Biblia se ve como, bueno, como la comunicación directa de Dios. Y como la guía fundamental para la fe y la vida, ¿cierto? Cierto. La guía definitiva. Vamos a investigar qué quieren decir con eso de inspirada o infalible, quiénes la escribieron y cómo se defendió esa autoridad a lo largo del tiempo. Así que, bueno, a profundizar. Vamos. ¿Por dónde arrancamos para entender el meollo de la bibliología? Pues el punto de partida, según la fuente, es la doctrina de la inspiración divina de las Escrituras. Inspiración divina. Sí, y específicamente se habla de inspiración plenaria y verbal. Plenaria y verbal. Suena bastante específico. ¿Qué significa eso? ¿Es que Dios dictó palabra por palabra, como si los escritores fueran secretarios? No, no exactamente. El texto lo aclara. No fue un dictado mecánico, ¿eh? Ajá. Describe más bien un proceso sobrenatural, donde el Espíritu Santo guió a los autores humanos de tal forma que ellos, usando sus propias personalidades, su estilo, su contexto, Entiendo. escribieron precisamente lo que Dios quería comunicar. Ah, qué interesante. Entonces es como una doble autoría, completamente humana en cómo se escribió, Sí, pero totalmente divina en su origen último. justamente. Es una confluencia. Y el texto base para esto, el que siempre se cita, es 2 Timoteo 3:16. ¿Y qué dice ese pasaje? A ver. Afirma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La frase clave ahí es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. ¿Y el idioma original, el griego, nos dice algo más sobre esa frase? Sí, claro. El término griego que se usa es theopneustos. Theopneustos. Sí, y literalmente se traduce como soplada por Dios o exhalada por Dios. Soplada por Dios. ¡Qué imagen! Es potente, ¿verdad? Y es crucial porque pone el origen último de las Escrituras no en la voluntad humana, sino en Dios. Claro. Es la base de la autoridad del texto para los creyentes. Entiendo. Pero si es soplada por Dios, ¿eso no elimina la parte humana, la agencia del escritor? No según la doctrina. Hay otro pasaje importante, 2 de Pedro 1:21, que como que completa la idea. ¿Y qué dice ese? Dice: porque la profecía no ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ah, ok. Subraya que, aunque fueron humanos los que escribieron, la fuente, el impulso, eso vino de Dios. Es fascinante esa interacción constante que describe la doctrina, ¿no? Entre lo divino y lo humano. Sí, sí lo es. De acuerdo. Entonces, si el origen es divino, como dice Theopneustos, ¿qué consecuencias tiene eso para la fiabilidad del texto bíblico? Ajá. El material que vimos menciona dos conceptos importantes que salen de ahí: infalibilidad e inerrancia. Suenan parecido, pero ¿son lo mismo? Buena pregunta. Son conceptos relacionados, pero no son idénticos. Ambos se ven como consecuencias lógicas de la inspiración divina. Ok. La infalibilidad, según la fuente, se refiere a que la Biblia no falla en su propósito principal: ¿Y cuál sería ese propósito principal? guiar a las personas en asuntos de fe y práctica. Es decir, se la considera una guía segura, confiable para la relación con Dios y la vida moral. Entiendo. O sea, no te va a engañar en lo que enseña sobre salvación y cómo vivir como cristiano. Exactamente. Eso sería la infalibilidad. Una guía segura. Vale. Y la inerrancia, mencionaste antes que ahí es donde se ponía interesante la cosa. Sí, porque la inerrancia es una afirmación, digamos, más fuerte, más abarcadora. ¿En qué sentido?
Sostiene que los manuscritos originales de la Biblia, los que se llaman autógrafos, Los primerísimos, los que escribieron los autores. Esos mismos. La inerrancia dice que estaban completamente libres de cualquier tipo de error. cualquier tipo, o sea, no solo de fe, sino... Histórico, científico, Exacto. doctrinal, histórico, científico, lo que sea. Libres de todo error. Wow. Pero aquí hay un punto clave que mencionaste. Manuscritos originales, los autógrafos. ¿Esos no existen hoy? ¿O sí? Lo que tenemos son copias muy antiguas, pero copias. Correcto. No poseemos los autógrafos. Entonces, ¿cómo se sostiene esa idea de inerrancia si no podemos ir a verificar esos originales? Exacto. Y esa es una distinción crucial que la fuente subraya bien. La creencia en la inerrancia no se basa en que podamos revisar empíricamente los autógrafos. Es una... Una deducción. ¿Basada en qué? El razonamiento va más o menos así. Si Dios es el autor último de la Escritura, como sugiere Teopneustos, y si Dios por naturaleza es perfecto, omnisciente y absolutamente veraz, Ajá. entonces su comunicación original, su palabra tal como la dio al principio, tiene que reflejar esa perfección y veracidad. Tiene lógica. Si Él es perfecto, su palabra original también debió serlo. Por lo tanto, concluyen, debe haber estado libre de error. Entiendo. Es un argumento que parte del carácter de Dios, no de una prueba textual directa de los originales que no tenemos. Exactamente. Y hay pasajes bíblicos que se usan para apoyar esta idea de la veracidad de la palabra. Sí, el texto menciona algunos. Por ejemplo, en Juan 17:17, Jesús dice en oración, «Tu palabra es verdad». Tu palabra es verdad. Directo. Y el Salmo 119, versículo 160 afirma, «La suma de tu palabra es verdad». Estos se interpretan como respaldo a la idea de que la verdad es como la esencia misma de la palabra de Dios. Ok, entendido. Entonces, si juntamos infalibilidad e inerrancia aplicada a los originales, ¿cuál es la implicación más grande de estas doctrinas para la autoridad de la Biblia? Pues la implicación fundamental es que, desde esta visión doctrinal, la Biblia se establece como la autoridad suprema y final. Suprema y final. Sí, en todo lo que enseña sobre fe y conducta. Se considera que su verdad no necesita validación de afuera, no, ni científica, ni histórica, ni filosófica. ¿Por qué no? Porque su autoridad reside, en última instancia, en que es la palabra del Dios que es verdad. Claro, su autoridad viene de su origen divino. Justamente. Y bueno, claro, esto plantea preguntas interesantes sobre cómo esta visión interactúa con otros campos del saber, ¿no? Y cómo se abordan pasajes que parecen difíciles o contradictorios en las copias que sí tenemos. Tiene sentido. Hemos hablado del origen divino, la fiabilidad. Volvamos un momento a los escritores humanos, recordando lo de Pedro. ¿Fueron santos hombres de Dios que hablaron inspirados? ¿Quiénes son algunas de las figuras clave que el material resalta como autores? Bueno, la Biblia la escribieron unas 40 personas a lo largo de 1500 años, pero el texto fuente destaca algunos ejemplos, paradigmáticos por su impacto. Por ejemplo. En el Antiguo Testamento, es imposible no empezar con Moisés. Claro, Moisés. Tradicionalmente se le atribuye al Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo. Exacto, son la base de todo. Narran desde la creación, la caída, hasta el pacto de Dios con Israel. Ponen los cimientos de toda la historia de la salvación que sigue. ¿Son estructurales entonces? Totalmente. Luego, el texto menciona una figura muy distinta, en estilo y aporte, David. El rey David, el dulce cantor de Israel, le dicen. Se le atribuye gran parte de los salmos. Sí, su contribución es enorme para la vida devocional, ¿no? Expresa toda la gama de la experiencia humana ante Dios. Adoración, lamento, confesión, confianza. Los salmos son como el corazón latiendo de la fe para mucha gente. ¡Qué buena descripción! Sí, tal cual. Y si saltamos al Nuevo Testamento, el material destaca 2 figuras cruciales, con enfoques que se complementan. Pablo, quizás. Sin duda, Pablo de Tarso, una figura centralísima. El apóstol a los gentiles. Se le atribuyen como 13 o 14 cartas, ¿no? Sí, por ahí, que son fundamentales para la doctrina cristiana. Explican temas como la salvación por fe, lo que los teólogos llaman soteriología. Exacto. La naturaleza de la iglesia, eclesiología, y da muchísima guía práctica para la vida cristiana. Es un verdadero arquitecto teológico. Totalmente de acuerdo.
Pablo le da estructura a gran parte del pensamiento cristiano. Y el otro autor clave que menciona el texto es el apóstol Juan. Juan. Su enfoque es diferente, ¿verdad? Como más centrado en revelar quién es Jesús en profundidad. Precisamente. Su evangelio se mete de lleno en la cristología. ¿Quién es Cristo? Ajá. Enfatiza tanto su plena deidad como su humanidad real, ¿no? El famoso verbo hecho carne. Y además del Evangelio y las cartas, está el Apocalipsis, que tradicionalmente se le atribuye a él también. Correcto. Que aborda la escatología, es decir, la visión bíblica sobre el futuro y el fin de los tiempos, el cumplimiento del plan de Dios. Vemos entonces una diversidad increíble. Ley, historia, poesía como los salmos, profecía, enseñanza doctrinal en Pablo, cartas personales. ¿Cómo encaja toda esta variedad dentro de la idea de una única palabra inspirada por Dios? Esta es una de las observaciones clave desde la perspectiva de la bibliología. Se considera que esta diversidad de autores, de estilos, de géneros, de énfasis, no es una debilidad, Sino una fortaleza, y parte del diseño divino. Cada uno aporta su perspectiva única, guiado por el Espíritu para formar un todo coherente. O sea que la variedad es intencional. Se interpreta así, sí. Si conectamos todo, se ve una narrativa unificada, que según esta doctrina va desde el principio de los tiempos hasta su consumación, revelando poco a poco el plan de Dios. Fascinante ver esa unidad en la diversidad. Ahora, esta idea de la Biblia como palabra inspirada, inerrante, autoritativa, no surgió de la nada ni se mantuvo sin debate, me imagino. Tuvo que ser afirmada y defendida a lo largo de la historia, ¿cierto? Efectivamente, la cuestión de la autoridad y la interpretación de las Escrituras ha sido un tema central y muchas veces polémico en la historia del cristianismo. El material menciona a Agustín de Hipona, una figura ya por los siglos IV y V, como alguien importante en este proceso inicial. ¿Cuál fue su rol? Agustín fue, una figura gigantesca en la Iglesia occidental. Vivió en una época de grandes debates teológicos y filosóficos. ¿Contra qué corrientes luchaba? Enfrentó cosas como el maniqueísmo, el donatismo. Sus escritos fueron cruciales para solidificar la autoridad de las Escrituras que ya eran aceptadas, el canon, frente a estas herejías y otras filosofías. Ayudó a cimentar la visión de la Biblia como la fuente de verdad divina para la fe cristiana en un periodo formativo clave. Entiendo. Un pilar en la iglesia primitiva. ¿Y después? Dando un salto enorme en la historia, el material nos lleva a un momento que describe como un verdadero punto de inflexión. La Reforma Protestante, siglo XVI. Absolutamente. La Reforma fue como un terremoto teológico, y la doctrina sobre la autoridad de la Biblia, la bibliología, estuvo justo en el epicentro. Y ahí, la figura de Martín Lutero es imposible de ignorar, ¿no? Imposible. Lutero y su famoso principio de sola escritura. Solo la escritura. ¿Qué significó esa idea en la práctica y por qué fue tan revolucionaria? Sola escritura significaba afirmar que la Biblia, y solo la Biblia, era la única fuente infalible de autoridad divina para la fe y la vida del creyente. ¿Y por qué eso era revolucionario? Porque desafiaba directamente la estructura de autoridad de la Iglesia Católica Romana de ese tiempo. Que decía que la autoridad estaba en la escritura y la tradición de la Iglesia y el magisterio, ¿verdad? El Papa, los obispos. Exacto. La Iglesia Católica sostenía esa triple fuente de autoridad. Al poner Lutero la Escritura como la única norma suprema, estaba de hecho redefiniendo la base misma de la autoridad religiosa para todo el movimiento protestante. Fue un cambio radical, con consecuencias enormes. Entiendo la magnitud de eso. Y junto a Lutero, el texto menciona a otra figura clave de la Reforma que profundizó en esto de la autoridad bíblica, Juan Calvino. Sí, Juan Calvino, otro de los grandes reformadores. Su obra principal, La institución de la religión cristiana, es una de las sistematizaciones más influyentes de la teología protestante. Y le dedica bastante atención a la escritura, me imagino. Muchísima. A su autoridad, a su interpretación. ¿Y cuál fue la contribución particular de Calvino a la bibliología que destaca la fuente que estamos usando? Calvino desarrolló y puso mucho énfasis en algo conocido como el testimonio interno del Espíritu Santo. El testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Su argumento era que
La certeza final, la convicción profunda que un creyente tiene sobre que la Biblia es realmente la palabra de Dios, no viene principalmente de argumentos racionales o de evidencia histórica. Ni siquiera del hecho de que la Iglesia la reconozca como tal. Ni siquiera de eso, según Calvino. Es el Espíritu Santo el que ilumina al individuo, lo persuade por dentro y le da la convicción de que la Biblia es, de verdad, la palabra de Dios. Inspirada, autoritativa, veraz. O sea que lo fascinante aquí es que la base última para aceptar la autoridad de la Biblia no es algo puramente intelectual o demostrable por fuera. Exacto. Se describe como una experiencia espiritual, una iluminación divina. Eso implica que la aceptación final de la autoridad bíblica es, en el fondo, una cuestión de fe iluminada por una experiencia personal con Dios. ¿Así lo ven? Desde la perspectiva calvinista y de muchas tradiciones que le siguen, sí. Y estos desarrollos doctrinales, sobre todo los de la Reforma con Lutero, sola escritura, y Calvino, el testimonio interno, fueron absolutamente claves. ¿Por qué? Porque consolidaron la forma en que gran parte del protestantismo y muchas corrientes evangélicas después entienden y defienden la autoridad de la Biblia. La ven como el estándar divino, incuestionable, para su fe y su práctica. Bien, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde la inspiración divina, teopneustos, hasta la defensa histórica de la autoridad bíblica. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de la bibliología que exploramos hoy, basándonos en la fuente, Podríamos decir que la bibliología cristiana afirma, en esencia, 1. Que la Biblia tiene un origen divino, es teopnostos, soplada por Dios. 2. Que esta inspiración divina, según la doctrina, garantiza su fiabilidad. Se la considera infalible como guía de fe y práctica. Ajá. Y sus manuscritos originales se creen inerrantes, o sea, libres de todo error. 3. Que fue escrita a lo largo de siglos por distintos autores humanos, Moisés, David, Pablo, Juan y otros quienes, aunque usaron sus propios estilos, fueron guiados de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Y 4. Que su autoridad fue articulada y defendida a lo largo de la historia. Figuras como Agustín fueron importantes. Cierto. Y de manera decisiva durante la Reforma, con Lutero y su sola escritura, y Calvino con el concepto del testimonio interno del Espíritu Santo. Exactamente. Esas ideas juntas forman como el cimiento de la confianza que millones de creyentes ponen en la Biblia. Claro, la ve no solo como un libro histórico importante, sino como la palabra viva y activa de Dios. Una guía autoritativa y veraz para sus vidas. Es, de hecho, como la columna vertebral que sostiene su forma de entender a Dios, la salvación y cómo vivir, ¿no? Sin duda alguna. Y quizás, para dejar algo picando, algo en qué pensar, podríamos volver a esa idea de Calvino sobre el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Qué reflexión final nos sugiere eso? Bueno, el argumento de que la convicción última sobre la divinidad y autoridad de la Biblia es fundamentalmente una experiencia interna, personal, espiritual, esa iluminación del Espíritu Santo. Bueno, eso plantea una cuestión interesante sobre el diálogo, ¿no? ¿En qué sentido? Si la base de la certeza se describe como una obra divina que no se puede transferir a otro, ¿cómo se puede comunicar o debatir eficazmente esa convicción con alguien que no comparte esa experiencia interna o esa premisa de fe? Claro, es difícil transmitir una experiencia interna. Exacto. ¿Qué tipo de puentes se pueden construir o quizás no se pueden construir en las conversaciones sobre la Biblia, cuando una de las partes basa su seguridad en algo que define como una certeza dada por Dios, interior? Es una pregunta relevante sobre cómo hablamos y nos entendemos cuando discutimos textos sagrados desde perspectivas diferentes, ¿no? Ya sean religiosas o seculares. Justamente, algo para darle una vuelta, para reflexionar.